Gálatas capítulo 5, verso 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y qué más? Amén. Vamos, bueno, ya oramos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero hablarles bajo el tema reflejando el carácter de Dios. Amén. Reflejando el carácter de Dios. Y en esta mañana estaremos tratando de la bondad y la benignidad, porque algunos piensan que son iguales, son parecidas, están muy ligadas, muy conectadas, pero tienen cierta diferencia. ¿Y por qué estamos hablando del carácter de Dios? Porque esta es la esencia del Señor, el fruto del Espíritu. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, si yo tengo el Espíritu de Dios, este fruto, estas cualidades, sus virtudes deberían de estar desarrolladas en nuestras vidas. Hoy vivimos en un mundo marcado por la dureza, por la indiferencia, por la falta de compasión. Miramos personas que están en una situación difícil y nadie hace algo. Nadie se para a detener para ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que la gente es dura de corazón, indiferentes. Y la Biblia dice: en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia no puede ser así, sino más bien debemos de aplicar, vivir, desarrollando el fruto del Espíritu. Ser amable y bueno parece ser una debilidad para algunos. Porque eres amable y piensan que uno es débil, pero es todo lo contrario. Uno está demostrando, es una señal de madurez espiritual, que aunque otros te traten mal, uno todavía puede tener la calma, la paz, la tranquilidad y no hablar como ellos, no reaccionar como ellos reaccionan, no ser como ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y cuando usted es amable, cuando usted es bueno, cuando usted permite que el fruto del Espíritu se desarrolle, usted está demostrando madurez. Hablaba con los mujeres en la reunión en esta mañana de que van a haber ocasiones que vamos a tratar con diferentes tipos de caracteres de personas de la iglesia o visitantes, personas con diferentes trasfondos, cosas que han sucedido en su casa, en su matrimonio, en su vida, en su salud o en el pasado. ¿Y qué es lo que van a necesitar? Que una mujer, que un guardia, que un hermano pueda demostrar esa amabilidad, esa bondad, esa benignidad que va a poder bendecir a esa persona. Y mencionaba a las mujeres que hace muchos años atrás, cuando recién llegamos a la iglesia, llegó una dama a la iglesia. Y bueno, por costumbre de las hermanas, mi esposa, bueno, les da un saludo, les da un abrazo. Pero en este caso, esta dama, cuando mi esposa le extiende la mano y quiere abrazarla, la rechazó, le puso la mano y le dijo: no me toques, no me abraces. Alzó la voz, reaccionó de una forma negativa y una forma que nos sorprendió. Y cuando eso sucedió, mi esposa y yo nos miramos y dijimos: bueno, no pasa nada. Es una persona que nos está visitando y vamos a demostrar el amor del Señor. Y poco a poco, no fue de la noche a la mañana que ella compartió lo que estaba viviendo, lo que había atravesado ella, pero en cuestión de semanas, un día que llegó a la iglesia, ¿qué es lo que hace ella? Comienza a compartir con nosotros lo que vivió, maltratos en su infancia, abusos en su matrimonio. Y ella tenía ese concepto de que si alguien me toca es para abusar de mí, para maltratarme. Y tenía esa costumbre, esa mentalidad, ese sentir de que nadie me puede tocar porque el que me toca es para hacerme daño. Y ella pensó, cuando mi esposa la quiso abrazar, me van a hacer daño. Aquí también sucede lo que me ha sucedido. Pero fue todo lo contrario. Pero en un momento definido, cuando ella entendió que la iglesia no es así,
que nosotros no actuamos como el mundo o como lo que ha vivido ella en su casa o lo que le hicieron en su infancia, sino que la iglesia es diferente. Dije, la iglesia es diferente. Nosotros somos hijos de Dios y aquí hay amor, aquí hay paz, aquí hay paciencia, aquí hay bondad y benignidad. Ahora, ¿cuál es la razón que tanta gente actúa de una forma desconocida, siendo crueles con su prójimo? La respuesta es sencilla, porque simple y sencillamente la gente no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios trabaja, actúa y es diferente. El que conoce a Dios y sabe quién es su Dios y lo que dice su palabra, uno entiende que si uno es cristiano, seguidor e imitador del Señor, uno debe de actuar y ser diferente. Porque así como es Dios, así como es Cristo con nosotros, así también nosotros debemos de ser con el prójimo, con el niño, con el joven, con el adolescente, con el visitante, con todos. Y hablaba con los sugieres que van a haber ocasiones que va a suceder algo en la iglesia, pero debemos de ser, como dijo alguien, tener una piel gruesa, no permitir que las cosas negativas entren a nuestro corazón y no tomar las cosas personales, porque no sabemos el pasado. Como esta dama, no sabíamos su pasado. Si hubiéramos puesto una barrera y decir, bueno, me trataste así, me hablaste de esa forma, bueno, tú no eres bienvenida aquí. No, todos son bienvenidos a la casa del Señor. Y la forma para poder vencer el mal es con el bien. Con el bien. Esta dama tuvimos que tratar con ella más de un mes para que pudiera entender lo que es ser un cristiano, lo que es ser un hijo de Dios. Por eso decimos que la persona que no conoce a Dios, por eso actúa de esa forma. El que no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, no nos sorprende su forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque no ha permitido que la virtud, las cualidades del Espíritu de Dios se desarrollen. Pero cuando un hijo de Dios permite que el fruto del Espíritu se desarrolle y crezca, uno entra en una relación de madurez con su Dios. Y uno entiende que, amén, qué importante es poder ser amable, bondadoso y utilizar y aplicar la benignidad. Es una acción del fruto del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hemos hablado de algunas cualidades como lo que es el amor, como lo que es el gozo, la paz, la paciencia, pero hoy queremos analizar un poco lo que es la benignidad y la bondad. Hemos titulado esta enseñanza el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer como el Señor. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Bueno, dependiendo de la situación, va a depender cómo nosotros vamos a reaccionar. Con algunos a veces uno tiene que mostrar la benignidad, pero de una forma seria, con una forma de que te amamos, pero no toleramos esa actitud. Pero cuando uno enfrenta lo que es el pecado o lo que es alguna situación difícil, uno debe de analizar bien la situación y no entrar en conclusiones, sino orar, rogarle al Señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede con el hermano, con el amigo? Porque queremos que el amigo siga viniendo a la iglesia y creemos que este lugar es para ellos. No creemos que, amén, el mundo, el bar, la cantina, lugares de perdición es para ellos. No, este lugar es para ellos. ¿Qué fue? El viernes, mientras estábamos poniendo una luz en la parte de afuera de la iglesia, pasaron dos jovencitos, uno de 12 y otro de 13 años. Uno se llama Giovanni, el otro Josaba. ¿Y qué sucedió? Vinieron y entraron a la propiedad de la iglesia como que tratando de intimidarlo a uno. Y cuando comencé a hablar con ellos me di cuenta que uno tenía una arma y estaba ciertamente visible. Pero no me dio temor porque tengo al Señor a mi lado y sé que
Dios permite las circunstancias que sucedan para poder darnos a nosotros una oportunidad para compartir el evangelio del Señor. Cuando le dije al joven que viniera donde yo estaba, él llegó, se acercó y estuvo como unos 10 pies de distante. Se acercó, pero con cierto temor o cierta, no sé cómo pudiera decir, a la expectativa. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué me va a decir? Y le dije, me da mucho gusto conocerte. ¿Cómo te llamas? Y fue cuando comenzamos a dialogar. Y le dije, me gustaría que algún día pudieras visitarnos. Miré a este jovencito, le pregunté cuántos años tenían, 13 y 12 años. ¿Qué andan haciendo en la calle? ¿Cómo andaban vestidos? ¿Qué tenían en su vestimenta? Y le dije a este joven, si una autoridad te ve, hijo, no te va a ir bien. Y le comentaba que hace unas semanas atrás un jovencito se le hizo fácil salir de su casa con una arma de mentira. Y las autoridades no sabían que era de mentira. Y lo primero que hicieron las autoridades, no le dijeron nada, dispararon y mataron a un joven de 16 años. Le dije a este joven de 13 años, me da mucho gusto que estás aquí. Y creo que Dios te está dando una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrarte su amor y para decirte que Él te ama. Llegó como queriendo intimidarme, pero ¿qué sucedió? Fue todo lo contrario. El amor del Señor estaba disponible para él. Estaba disponible, y cuando pudimos dialogar, le pedí si nos permitiera orar, y Gustavo y yo pudimos orar por ellos. Ellos guardaron reverencia y mucho respeto. ¿Qué es lo que estoy diciendo, iglesia? Qué importante es nosotros demostrar el amor del Señor, la bondad, la benignidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo es tan necesario. Porque lo que va a convencer al mundo, amén, que vengan a los pies del Señor, es la bondad, es la benignidad, es el amor, es la paz que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dijo? Un domingo en la mañana, un domingo en la noche, perdón, una dama que entró corriendo a la iglesia gritando, ayúdame, ayúdame. Nos sorprendió a todos. Pero mientras estábamos dialogando, esta dama que vive en la calle, consume sustancias ilegales, vive una vida de inmoralidad terrible. Pero una de las cosas que nos dijo fue, yo sé que ese lugar, hablando de la iglesia, es para mí. Siempre he pasado por esta calle, siempre he estado aquí. Y ella dijo, en un momento donde estabas pasando por un momento difícil, comprendí que el lugar donde me pueden ayudar, donde me pueden ofrecer algo que mi alma necesita, es la iglesia. He pasado por aquí, estoy intimidada porque sé que allí no es cualquier lugar. Allí algo maravilloso sucede. Iglesia, el barrio, la gente de nuestro alrededor sabe quiénes somos. Y hasta cierto punto se sienten intimidados porque como sus vidas están mal y como tienen espíritus malos. Bueno, esos espíritus malos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Miedo, temor a venir. Pero en un momento de desesperación, esta mujer, ¿a dónde llegó? No a una cantina, no a un bar, llegó a la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la benignidad, ¿qué es? Es un corazón que trata bien a otros. De acuerdo al libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note lo que dice el apóstol Pablo, diciendo, nosotros debemos de ser benignos, misericordiosos, perdonar, pero también recordar la iglesia así como Cristo ha hecho con nosotros. ¿Sabe lo que a veces sucede con nosotros? Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó, cómo andábamos antes de conocer a Cristo. Si te acuerdas cómo estabas, cómo era nuestra familia, cómo eran nuestros padres,
¿Cómo estaba nuestra casa, nuestra vida sin Dios? Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, mira, recuerda cómo ha sido el Señor contigo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? Estás donde estás, no tanto por ti, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, ser amorosos, ser misericordiosos, perdona como Cristo te perdonó a ti. Aleluya. Cristo nos ha perdonado. Cristo ha sido tan tolerante, tan flexible con nosotros. Porque si viviéramos en el tiempo de la ley, yo creo que yo estuviera muerto. Si viviéramos en el tiempo de la ley, o creo que todos nosotros, pero por su gracia. Yo no sé cómo usted se siente, yo me siento muy contento que Dios nos ha dado el privilegio de estar en su casa de adoración. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la benignidad es la capacidad de responder con amabilidad, aun cuando no es fácil. Porque es fácil tratar bien al que te trata bien. Es fácil hablarle bien y compartir ciertas cosas con el que te trata bien. Pero ¿qué de aquel de que te habla mal, que te ofende, que te lastima? Aquel compañero de trabajo, a veces en nuestra casa, a veces con algún familiar. Pero el Señor dice, para poder vencer el mal, aplica la amabilidad, la benignidad. Y esto de la benignidad, repito una vez más, es la capacidad de responder con amabilidad cuando las cosas no son fáciles. Y esto no depende del comportamiento del otro, sino del carácter de Cristo en nosotros. Esto no es de la otra persona, sino esto es cuestión de nosotros. Eso es lo que he comprendido muchas veces cuando algo sucede. Dios está tratando realmente con uno. Cuando me he puesto en oración, hablaba con alguien el día de ayer y sucedió algo con alguien y recuerdo, me puse a orar y cuando comencé a orar comprendí, bueno, es algo personal, algo que Dios está tratando conmigo, pero ha utilizado una circunstancia difícil con esta persona que amo y aprecio y respeto. Ese diálogo fue una situación que tornó negativamente, pero fue algo realmente positivo para mí, para moldearme a mí. Y cuando se trata de moldear nuestro carácter, no es fácil. Tratar con personas difíciles no es fácil. Y a veces cuando no te va bien, a veces cuando estás pasando por ciertas situaciones y luego enfrentas a alguien y alguien dirá, bueno, le sirvo, soy voluntario en la iglesia, soy ujier, soy guardia, soy maestro de la escuela dominical, soy líder de jóvenes, de varones o de damas, y el hermano o la hermana me tratan mal, me ofenden, me lastiman. Y uno comienza a pensar, bueno, lo hago voluntariamente, no valoricen lo que yo estoy haciendo, he tratado de ayudar y mira cómo me hablan. Pero sabe, lo que he comprendido es que Dios está tratando con uno. Porque si queremos crecer, si queremos ser promovidos, debemos de ser fieles en lo poco. Debemos de ser moldeados en aquella área para que Dios pueda promovernos. Y cuando miramos el carácter del Señor, cuando miramos a Jesús, ¿quién fue? ¿Cómo fue en la Biblia? Por ejemplo, en el caso de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, en el pecado, los líderes religiosos pensaban que ellos estaban bien. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? En ese momento había tensión. Aquellos hombres estaban probando en sí el carácter de Cristo. Y por eso respondió, el que es libre de pecado arroje la primera piedra. Y la Biblia dice que desde el mayor al pequeño tiraron la piedra, no hacia ella, sino al piso. La mujer todavía está en rodillas. El Señor le dice, habrá alguien que te condena. Ella levanta la cabeza y se da cuenta que todos los que la estaban acusando se fueron.
Y el Señor le dice a ella: ni yo tampoco te condeno. El que podía, no lo hizo. Oiga, el que podía no lo hizo. El que podía no lo hizo. El que era perfecto en todo el sentido de la palabra no lo hizo. ¿Quién le da a usted permiso a crucificar? A decir, como dijo alguien: bueno, el hijo de la hermana se va a condenar, se va a ir al infierno. Y yo le dije: ¿cómo? ¿Y no te das cuenta que tú también tienes hijos? ¿No te das cuenta que también tus hijos pueden caer en el mismo error? No, es que a mis hijos yo los he declarado. Bueno, ¿no crees que también la hermana ha declarado que sus hijos también son del Señor? Por más que los hijos de Julano y de Sultano se porten mal, no los condene, ni mucho menos hable mal. Porque si tenemos hijos, puede ser que algún día podemos pasar por tal situación. Y uno debe de pensar: ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que trataran a mis hijos si ellos pasaran por una situación? ¿Cómo me gustaría que trataran si yo pasara por una situación? Jesús le dijo a esta mujer: ni yo te condeno. Pero ¿qué le dijo? No peques más. Le habló con amor. Le demostró compasión, benignidad, bondad. Pero le habló una verdad. Y hay una forma como hablar la verdad. Y no todo el tiempo la verdad es el momento adecuado para decirlo. Porque no tienes la actitud correcta. No tienes el espíritu correcto. Y tus palabras, aunque sean verdad, van a cortar, lastimar y matar. Hay un tiempo para decir la verdad. Y por eso yo he aprendido de mis errores. A veces uno dice: le voy a decir esto y esto y lo otro, ¿por qué esto? Y lo dice. Oh, cómo me he arrepentido. Cómo me siento tan mal. Sea con mi familia, con alguien de la iglesia o con mis padres. A veces uno puede reaccionar en un momento equivocado, aunque piensa que está diciendo lo correcto. Por eso no todo el tiempo lo que usted piensa es la verdad, o es lo correcto, o es el momento preciso para decirlo. Por eso debemos de orar. Permitir que el fruto del Espíritu se desarrolle y nos indique cuándo decir la verdad. Cuándo decir la verdad. Jesús le dijo la verdad a esta dama en un momento donde ella necesitaba misericordia, donde ella necesitaba amor, compasión. Con los religiosos sí les habló fuerte. Con aquellos hombres que pensaban que las sabían todas, pero eran tumbas vacías. Le echaban carga a la gente y ellos no la cargaban. A ellos sí les hablaba fuerte, pero aquellas personas que necesitaban el amor, la misericordia, Jesús fue misericordioso con aquella mujer. Me he puesto a pensar muchas veces: ¿cuál fue el resultado de esa dama? ¿Cuál fue el resultado de esa mujer tan agradecida? Tan agradecida que el Señor, el que podía matarla, apedrearla, le dio amor. Jesús, cuando vio a los enfermos, Jesús, cuando vio a aquellas personas rechazadas, como aquel hombre que estaba ciego, ¿cómo se llamaba? Bartimeo, que le decían: cállate, Bartimeo. El Señor, como que diciendo: el Señor no está interesado en ti, cállate. Pero cuando supo que Jesús estaba pasando por allí, reaccionó de pronto, no de la forma correcta como las personas pensaban, pero fue suficiente. Jesús se identificó con la necesidad y se acercó a aquel hombre y lo sanó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo, iglesia? La benignidad no excusa el pecado. La benignidad no tolera el pecado. La benignidad habla las cosas como son en el momento perfecto y adecuado. Busca a esa persona cuando decir la verdad. Por eso digo, la benignidad no excusa el pecado, pero sí acerca a las personas a Dios. Por eso, hermano, hermana, cuando alguien se te acerca y quiere motivarte y tal vez te habla
Te habla porque te ama, te habla porque quiere que te vaya bien. Por eso siempre le digo, bueno, si esto lo que te estoy diciendo está mal, es incorrecto, no lo tomes. Pero si es de parte de Dios, tómalo. No te molestes, no te enojes. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te reaccionas de una forma negativa cuando quieren el bien para tu vida? ¿Por qué reaccionas mal con tu padre, con tu madre? Porque desea el bien para ti. ¿Por qué reaccionas, hermano, con tu esposa si ella desea que te vaya bien? O esposa, cuando tu esposo te habla y te dice, hija, vamos a trabajar de esta forma. Trabajemos y dejemos que la benignidad nos ayude. Cuando alguien toca ese punto, esa área muy delicada de tu vida, no te ofendes. Ponte a pensar, a analizar si es para mí, para mi bien, para la salvación de mi alma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomarlo y considerar ese consejo. Mis amados hermanos, iglesia, alguien estará preguntando, ¿cómo aplico esto a mi vida? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque tratar con personas difíciles necesitamos aplicar la benignidad, la bondad. ¿Por qué? Porque a través de esto, a través de aplicar esto, estamos reflejando a Cristo. Y hay personas que no ven a Cristo de otra forma, sino a través de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hay personas que necesitan ver a un hermano, a una hermana, a un joven que tiene a Cristo en su corazón. Porque todos que lo rodean, sea en su casa, en su ambiente laboral, en su escuela, no tienen al Señor. Pero cuando te ven a ti, cuando te escuchan a ti, cuando ven cómo reaccionas, cómo eres con los demás, entonces dirán, quiero ser como Julano, como Sultano. Y querido hermano, hermana, usted puede reflejar a Cristo. ¿Cómo? Con su forma de ser, con su forma de hablar, con nuestra actitud, especialmente con las personas difíciles. Tal vez estás pasando por un momento difícil y Dios precisamente en este momento, en esta mañana, te está diciendo, eso lo que estás pasando no es tanto por esa persona que te está dando una vida difícil, sino es más bien formando tu carácter, permitiendo que esa virtud siga creciendo, desarrollando en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La otra virtud o cualidad es la bondad, que es la hermana de la benignidad. Por eso algunos dicen o las llaman la bondad y la benignidad, que son hermanas, porque están ligadas. Es como tener los dos zapatos puestos. Necesitas el derecho como también el izquierdo para poder caminar bien. Y para poder caminar bien necesitamos la bondad, pero también la benignidad. Y un capítulo perfecto que habla de la bondad en una forma especial es Gálatas capítulo 6. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote, ¿qué dice? A ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engañan. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos, pues,
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10 por último. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos, mayormente a los de la familia. Tremendo. Y es muy claro la palabra de Dios. Por eso digo que estos versículos que habla el apóstol Pablo, porque es la misma iglesia que Pablo está hablando a los Gálatas. Estamos hablando de los frutos del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5. Pero Pablo sigue hablando con esta iglesia porque pareciera que esta iglesia le gusta apuntar el dedo. Le gusta hablar de fulano y de sultano. Le gusta pensar que son mejores que los otros. Y Pablo le dice a esta iglesia, cuidado, cuidado. Y les dice sobrellevar los unos a los otros. Cuidado. No te engañes. Pero le dice también, no te canses de hacer el bien. No te canses. Puede ser que más de algunos se ha sentido cansado. Tal vez se ha sentido como que esta persona, este ser querido no cambia. No cambia. He orado. He hablado con él o con ella. No cambia. ¿Qué pasa? ¿Sabe? Sigue orando. Como dijo el apóstol Pablo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, oiga lo que dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayes, no desmayes, siga haciendo lo correcto. La bondad va más allá de pronunciar palabras amables. La bondad es hacer lo correcto, y esto incluye y cuesta esfuerzo, tiempo y sacrificio. ¿Qué es lo que es la bondad? No decir, te amo, Cristo te ama, si necesitas algo aquí estoy. No, la bondad es hacerlo. Como decía mi esposa el otro día, me dijo, porque le dijimos a algunos jóvenes, ¿tienen hambre? El abuelo tiene la costumbre, cuando escucha que alguien dice, ¿tienes hambre? Dice, sírvales, no les preguntes. Hazlo. Y mi esposa me dice, no les preguntes, démosle. La bondad es, no hables, no digas, hazlo. Just do it. ¿Quién te dijo eso, Nike? Just do it. Hazlo. No preguntes, no cuestiones. No comiences a pensar cosas que no vienen al asunto. Just do it. Simple y sencillamente, hazlo. Y verás la mano de Dios obrar. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Quiero pedirle que hagamos una oración rogándole al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Y si alguien está pasando por algún momento difícil, con algún familiar, con alguien cercano, es un momento bueno para decirle, Señor, siga ayudándome. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Padre, agradeciéndote por tu palabra. Gracias, Señor.